Entrevistas. Magistrado. Guido. Buenos días, nos encontramos con el doctor magistrado Guido, quien nos dará respuesta a una pregunta. La pregunta sería, usted desde su punto de vista de abogado, ¿qué entiende por la teoría de interpretación? Ya, bueno, a ver, entiendo que es interpretación jurídica, porque si no, bueno, no buscaría a los abogados, ¿no? El tema es que en nuestra sociedad nosotros estamos regidos en base a normas de convivencia, ¿no? Estas normas no son naturales, o sea, no es que cuando uno nace o cuando la sociedad haya nacido, hayan aparecido, sino las normas o las reglas son creaciones de la sociedad, ¿no? O sea, los seres humanos se han juntado, se han reunido, han conformado un grupo de personas y para que haya una convivencia han creado normas jurídicas o reglas sociales, ¿no? Entonces, son creaciones del ser humano. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Para el ser humano, cuando vive en una sociedad, se somete a esas reglas. Entonces, no forma parte del derecho natural, ¿no? No es la vida, sino son creaciones del ser humano. Entonces, el problema es que cuando se crean las normas jurídicas, muchas son ambiguas, no son claras, ¿no? Ese es el problema. Las normas deben ser lo más claras posibles, que determinen qué conducta debe realizar el ser humano para que haya una convivencia adecuada, ¿no? No necesariamente penal, sino civil, laboral, administrativo. Entonces la sociedad empieza a evolucionar y empieza a autoajustar su conducta a esas reglas, ¿no? Entonces yo nazco en un determinado momento, entonces hay más problemas. Entonces, el hecho de que forme parte de esa sociedad significa que yo tengo que cumplir lo que dice la sociedad. Entonces, para la convivencia, las normas jurídicas empiezan a desarrollarse. Lo mismo que pasa ahora con el derecho informático, ¿no? Las comunicaciones. Está avanzando la ciencia, entonces como el ser humano no sabe qué va a hacer, entonces se juntan los seres humanos y crean reglas, normas, lo que se quiera llamar, patrones de conducta que deben ser cumplidos para que la sociedad no haya un desequilibrio, para que se busque que el ser humano se desarrolle. Entonces empieza a evolucionar. Se presenta el problema cuando las normas no son claras. Entonces, como no son claras, unos lo interpretan a su favor, otros lo interpretan a su favor. Entonces ahí es el problema. Cuando la norma o la regla no es clara, entonces genera problemas, justo lo que no se quiere. Entonces ahí aparece la interpretación. Entonces la interpretación es darle un sentido al contenido de la norma, de la regla para la convivencia social. Yo entiendo eso. Entonces tienen que darle un contenido. Si la norma es suficientemente clara, solamente es necesario leerla nada más. Pero si la norma tiene un contenido ambiguo, hay que interpretarlo. Entonces la interpretación puede ser desde la Constitución, que es lo más adecuado. Actualmente toda norma se tiene que interpretar en base a la Constitución. Se tiene que partir de la Constitución para ver si no vulnera algún principio constitucional. Entonces se hace una interpretación lo más cercano a la Constitución, que no desoriente, que no algún principio constitucional, ¿no? Entonces esa es la interpretación. Entonces algunos le dan otra interpretación, dicen que es la interpretación teológica, que es el fin de la norma, la interpretación del legislador, ¿qué ha querido decir el legislador? Hay un montón de clasificaciones de la interpretación jurídica, hay interpretación de los autores, análisis de las premisas, es un montón. Pero lo más razonable en la interpretación es que toda norma no tiene que oponerse a un principio constitucional, es lo más importante. Si se emite una norma que vulnera un principio constitucional, esa norma tiene que reinterpretarse al sentido de la Constitución.
O también, en todo caso, si la ley vulnera la Constitución, se tiene que expulsar del sistema jurídico, tiene que desaparecer, porque es contraria, ¿no? Entonces, o en todo caso, en base a la interpretación que dicen que no es acorde a la Constitución, se tiene que derogar esa norma. Se puede derogar, se puede plantear proceso constitucional. O sea, yo pienso que lo correcto es que una ley siempre tiene que interpretarse tomando en cuenta los principios de la Constitución. Ahí son los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Esa es la base. Ya, pero bueno, otros dicen que debe ser auténtica, lo que ha querido decir el legislador, otros la interpretación literal nada más. Bueno, esa sería mi opinión. Ahora, otra pregunta. Gracias por la respuesta. Otra pregunta sería, ¿usted cómo aplica la teoría de la interpretación jurídica en nuestra sociedad? ¿Cómo lo aplicaría usted desde su punto de magistrado? En nuestra sociedad. No, como he indicado, que el ser humano para vivir en sociedad ha creado el derecho. El derecho no existía, yo pienso que no es natural, ¿no? O sea, ha tenido que crear el derecho para regular las relaciones de las personas, ¿no? Entonces el derecho es creado por es creado por el ser humano para que haya una convivencia pacífica. Okay. Entonces, y al crear el derecho ha creado normas, reglas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es la interpretación jurídica, cómo se aplica en nuestra sociedad? ¿Cómo se aplica? O sea, el punto es quién dicta las normas jurídicas. No todos dictamos normas jurídicas. El ser humano da poder a órganos para crear normas. Está el poder legislativo, está el poder ejecutivo, ¿no? Solamente esas dos instancias dictan normas jurídicas, el Congreso y el presidente, ¿no? Representado por el Poder Ejecutivo. Solamente ellos. El Poder Ejecutivo también está representado por los alcaldes, ¿no? Los gobiernos regionales, ¿no? Pero el Congreso, los legisladores y los que ejecutan la norma. Entonces, lo más importante es que la norma tiene que ser creada interpretándola antes de su creación en favor del ser humano, ¿no? Si genera conflicto, mejor no. Entonces, ese es el problema desde de la creación de la ley, ¿no? La ley se crea, pero no se sabe, no se hace una verdadera análisis de la ley, si va, en vez de solucionar, genera un conflicto. Entonces, ese es el problema. Entonces, tiene que interpretarse a favor del ser humano, ¿no? Considerando sus derechos fundamentales. En cualquier rama del derecho, ¿no? En cualquier rama social, ¿no? Política, social, municipal, en cualquier. Nosotros estamos bien normados, igual en la educación, en todo. Tenemos reglas en todo hay normas y reglas, hay procedimientos, esos son creados para que la convivencia sea más fácil. El problema es cuando lo que se emite no es claro, ahí es el problema. Entonces, debería una ley, un procedimiento, una norma tiene que interpretarse antes, ¿no? Para que no afecte, no colisione con otro derecho o sea ambiguo, ¿no? Esa sería la respuesta. Muchas gracias.